A lo largo de los años nos ha unido con el doctor Cabral una amistad basada no solo en el afecto, sino también en el compartir muchos ideales vinculados justamente a esta América que tanto queremos, que siempre estamos viendo en construcción, y dentro de la cual el aporte de las poblaciones que han integrado este gran conglomerado que hoy llamamos América es una preocupación constante y necesaria. Fíjense que en la dedicatoria personal que me hizo el doctor del ejemplar a mí, dice que es en la tarea de reconstruir el redescubrimiento de nosotros mismos, desde los orígenes hasta lo que ya somos. Entonces sí podremos aspirar a soñar lo que queremos construir. Bueno, esto es una dedicatoria personal, pero tiene que ver con este afecto y también con este respeto por la tarea que a lo largo de los años ha ido construyendo Salvador Cabral, que tanto como historiador, como hombre de Estado, como político. Es decir, es alguien que a lo largo del tiempo ha realizado una tarea a nivel nacional e internacional que tiene mucho que ver con la construcción de esta patria grande, de la elaboración de una reflexión continua y permanente sobre los elementos que la constituyen. El libro que se presenta en esta oportunidad y que me toca a mí presentar, que tengo el honor de presentar, lleva por título Los guaraníes, pero también tiene un subtítulo que es muy sugestivo, que es Historia y Cultura. Entonces, ese subtítulo, Los guaraníes, Historia y Cultura, a mí ya me despierta una primera inquietud, ¿no es cierto? Porque como dice el refrán popular, si los pueblos felices no tienen historia, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra manera un poco oriental, un poco europea de referirnos a nuestra memoria histórica sería el recuerdo de la infelicidad de nuestros pueblos. No, en realidad no se trata de eso, sino el problema de la historicidad, o sea, la posibilidad de entrar en esa historia que escribieron ciertos pueblos de la humanidad, pero que vivieron todos los demás a lo largo del tiempo. ¿Qué significa entrar en la historia? Bueno, aparentemente es una historia relativamente breve que comienza con la invención de la escritura, es decir, es una historia de 5, 6.000, 7.000 años que a la escala de la ocupación territorial del planeta por el hombre no es nada, ¿no? Y por otra parte se dieron las simultaneidades de que estos pueblos que crecieron y que se desarrollaron en torno al Mediterráneo, los egipcios, luego más adelante los griegos, la secuencia de los romanos, el resto de los pueblos mediterráneos y los que luego dieron origen a los estados modernos, todos esos pueblos empezaron a adoptar una tradición escrita de la memoria de su paso por la tierra. Y esta memoria es lo que ellos llamaron historia. Pero ¿qué pasa cuando descubren América, cuando aparece América, cuando se encuentran con América? Bueno, la primera pregunta que ellos se hacen es si estos pueblos pueden entrar en la historia. El doctor Cabral se refiere a estas teorías porque ante la novedad de esa situación, encontrarse con un continente inesperado, lleno de seres que no alcanzaban a definir, porque en un principio no estaban absolutamente seguros de que esos seres fueran seres humanos iguales a ellos. Por ejemplo, en el Brasil, cuando llegan los portugueses, durante todo un periodo se refieren a ellos como gentes, como pueblos. Incluso el padre Noriega, que es el jesuita que va a fundar la ciudad de San Pablo, en realidad, él los llama negros. O sea que no encontraban muy bien cómo calificarlos, ni tampoco cómo ubicarlos dentro de esa historia que habían construido y que ellos sabían que empezaba aproximadamente
con el pueblo entroncada en la historia bíblica, que es una historia de 5.000 años de historia del pueblo judío. Entonces, todo aquello que entraba debía entrar en algún lugar de esa historia. Los egipcios tuvieron que ver con los judíos, por lo tanto entraban sin problema. Los babilonios también, no había inconveniente. Ahí ya los chinos y el mundo del Oriente aparentemente no entraba dentro de esa historia, a pesar de que hubo contactos a lo largo del tiempo. Entonces el problema es que se les plantea a ellos. Primero, ¿estos pueblos tienen historia? Son indudablemente historia en este sentido, y el Salvador Cabral puntualiza con mucha claridad esto. En estos pueblos es la suma de las tradiciones, es la memoria, es aquello que está en los mitos fundadores. Eso es lo que es la traducción de lo que la historia fue para el mundo europeo, para el mundo mediterráneo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene importancia entonces las cronologías? Sí, pero tiene otra importancia, porque en definitiva cuando estamos hablando de tradición, cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de cultura. Por lo tanto, la verdadera historia de estos pueblos es su cultura, y donde encontramos su historicidad es en ella, es en la cultura. El primero de los franceses cuando los franceses ocupan la bahía de Guanabara y se instalan provisoriamente en lo que ellos llaman Francia Antártica, hay una primera cita en la que hablan justamente una fuente de americanos. Por primera vez, hacia el año 1550, los llaman americanos. Es un concepto temprano que involucra a esos pueblos que ellos han encontrado primero en la orla atlántica, que es el primer contacto, y luego en el gran espacio recorrido, bañado por los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, en donde se encuentra la otra gran agrupación, hermanada totalmente en la cultura, en los elementos básicos de la cultura, y que se van a conocer como tupí-guaraní, es decir, tupí indudablemente luego queda circunscripto a los pueblos de la misma, que casi comparten la misma cultura en el área costera atlántica, y guaraní los que ocupan esta zona en la que hoy estamos. Lo curioso es que esta población que ocupó prácticamente casi todo el faldeo de los Andes hacia el Atlántico, es decir, una superficie descomunal, continental, toda prácticamente participaba de una cultura similar y tenían lenguas que eran mutuamente comprensibles, es decir, todos pertenecían a grupos lingüísticos muy próximos uno al otro, si bien en la distribución territorial se iban dando los matices, todos estos matices. Y aquí es donde a mí el enfoque de Salvador Cabral me hace pensar en el aporte justamente, porque ese es el sentido principal de este libro, del mundo guaraní a la construcción de América y a la construcción de la unidad americana. Y aquí yo pienso que el pueblo guaraní, la cultura guaranítica, estuvo involucrada en tres grandes utopías. La primera utopía era propia, pertenecía a su cultura, era el de la tierra sin mal, que ustedes conocen también, es decir, esa continua circulación territorial en la búsqueda de un paraíso terrenal en el que iba a estar atrás de las montañas y en el que iba a haber provisión de alimentos y felicidad para todos los que lo alcanzaran, y al que se podía llegar por esta peregrinación que se hacía de una manera permanente, sino también por medio de la danza. Es decir, algunos pueblos consideraban que bailando de una manera permanente y rítmica, un poco como los derviches turcos, se podía conseguir llegar a ese éxtasis y ingresar en la tierra sin mal. Bueno, esa es una utopía con la que se encuentran
los europeos cuando aparecen, cuando toman los primeros contactos, no entienden bien a qué se refieren, lo identifican con el paraíso terrenal, por supuesto, con el paraíso de la civilización judeocristiana, pero después se van dando cuenta de que tiene características distintas y que provoca, entre otras cosas, esa movilidad, esa movilización permanente. En segundo lugar, ellos van a participar, y ya en tiempos históricos mirados de la europea, de la utopía jesuítica. ¿Por qué? Porque los jesuitas van a llevar a cabo en este lugar, y va a ser el único lugar en el mundo, las utopías que circulaban en Europa en ese tiempo. En ese momento del Renacimiento y posrenacimiento, muchos pueblos y muchos pensadores de los pueblos europeos estaban imaginando contraponer a esas sociedades en las que vivían y que consideraban absolutamente injustas e inapropiadas para la felicidad de los seres humanos, contraponerles unas ciudades ideales. Y entonces está Campanella, que escribe La ciudad de Dios, o está Santo Tomás Moro, que escribe Utopía. Utopía quiere decir un no lugar, en realidad lo diríamos modernamente. Es un lugar que no existe, ¿no? Ahora, los jesuitas que nacen con la Contrarreforma y que van a lanzarse al mundo, van a ir a distintos lugares a desarrollar su acción fundamentalmente misional. Ellos, si bien nacen como un aspecto de la Contrarreforma, o sea, cómo poner la Iglesia católica romana al cisma de Lutero, la realidad es que los hechos que va produciendo la expansión europea por el mundo los va a llevar a convertirse más en misioneros que en luchadores de la fe en Europa. Y es en esos lugares donde ellos van a desarrollar bajo distintas perspectivas, porque siempre fueron muy, como dirían los marxistas, dialécticos en eso con respecto a la realidad, nada rígidos. Ellos en cada una de las realidades donde operaron se movieron de distinta manera, respetando las culturas de los pueblos a los cuales trataron de acercar al cristianismo. Hace muy poco tiempo hablaba con un amigo, me presentaron a un sacerdote jesuita que venía de China, venía de Taiwán, y entonces él me decía que tenían unas pequeñas misiones en China, porque no está permitido. Hay una iglesia cristiana china, pero en realidad la Iglesia Católica Romana está prohibida. Y entonces le digo, pero ¿y cómo hacen? No, dice, están como comerciantes, tienen un comercio, tienen 2, 3 comercios. Y dan misa, bueno, en la casa, pero están como comerciantes. Y eso no los afectaba en lo más mínimo en sus principios. Parecía que era una dinámica a seguir. Darcy Ribeiro, que fue un gran político y pensador y antropólogo y escritor también brasileño, él decía que la utopía era aquí, porque él cuenta en un trabajo que hizo para Berlín en los años 90, para la recordación del quinto centenario, del 92, él decía que cuando llegaron, en un artículo mucho más largo, pero yo les voy a sintetizar lo que a mí siempre más me atrajo de este pensamiento, él decía que, claro, que la idea que tenían del paraíso, los judeocristianos, más bien se acercaba al imaginario de los relatos bíblicos, donde había profetas que eran personas, él dice, viejas por lo general, llenas de trapos, olorosas, que tenían toda la sabiduría, pero a la vez eran como muy distintos del resto de la vida de la población. Y cuando los portugueses llegaron, dice, a la costa en San Vicente, ahí en Brasil, y vieron que estaban en la playa bañándose desnudos, hombres y mujeres, una gran cantidad, y vieron que eran hermosos, que tenían unos cuerpos fantásticos y que se los veía contentísimos. Entonces él dice, esa villarada, como si fueran esos bichos, esos animales que veía ahí, que no sabía muy bien cómo definir, dice, eso era la utopía. La utopía es
aquí, era aquí en América. En tercer lugar, la expulsión de los jesuitas lanza a los guaraníes a una tercera utopía, que es una utopía, como diría el admirado y querido Abelardo Ramos, inconclusa, que es la utopía de América Unida, porque los guaraníes, después de la experiencia misionera, hacen una práctica social particular y original que los lleva a entender rápidamente una idea de nación. Fíjese que curiosamente los guaraníes en todas sus parcialidades siempre fueron definidos, tanto por los españoles como los portugueses, como nación. ¿Por qué? Porque tenían un funcionamiento, si bien no constituían estados en el sentido moderno, tenían sistemas de asociación que les permitía, en caso de guerra, reunirse para hacer operaciones mucho más importantes y luego volvían a la escala de sus aldeas, de sus espacios. Entonces, los guaraníes inmediatamente van a entender este sentido que se plantea en 1810, van a comprender que lo que les están ofreciendo, lo que está ofreciendo la revolución, es una nueva sociedad, donde ellos van a poder volver a estar integrados en una organización comunitaria más justa, más feliz, más positiva, como la que habían vivido en esos años, en esos 2 siglos de experiencia en las misiones, y que iban a poder hacerlo liberándose de esa condición de esclavitud a los que los lanzó la expulsión de los jesuitas, y donde los puso en una condición tal que cuando pasa Manuel Belgrano, y ustedes lo tienen en su maravillosa constitución provincial, entre las cosas que lo asustan a Manuel Belgrano y lo escandalizan, es ver el estado en el que están las poblaciones, estos pueblos. Lo escandaliza y en su reglamento él va y vuelve muchas veces sobre el hecho de que ellos son los dueños de la tierra y que por lo tanto deben estar excluidos de cualquier coacción por parte de ninguna fuerza, ni la del Estado, ni la militar, sino que tienen que tener el reconocimiento de ser ciudadanos iguales que los otros. Y ellos, en una carta muy conmovedora que le envían al general San Martín, porque en esos primeros años, ya en 1810, ya van 261 guaraníes a Buenos Aires a incorporarse al regimiento de granaderos a caballo. Los guaraníes eran naturalmente guerreros, por lo tanto, y habían tenido la experiencia de participar en formaciones mixtas con los europeos, por ejemplo en la reconquista de la ciudad de Sacramento, en Colonia, donde eso se había hecho cada una de las veces con milicias populares, pero que fundamentalmente estaban integradas por guaraníes, por tropas guaraníes. Y entonces ellos reciben esta convocatoria y le mandan una carta al general San Martín, que es su compadre, y le dicen lo siguiente, dice, bueno, aspiramos a que desaparezcan aquellos restos de nuestra opresión y conozca nuestro benigno gobierno que no somos del carácter que se supone, y sí verdaderos americanos, dicen, sí verdaderos americanos, con solo la diferencia de ser de otro idioma. Eso lo toma el padre Furlong, ese texto, en su libro de las misiones y los pueblos guaraníes, y que muestra claramente cómo ellos identificaron el camino que había que seguir para integrar una nueva sociedad en la cual el problema no consistía justamente en el color de la piel, ni siquiera en la lengua, sino que consistía en la organización de una sociedad más justa. Por esa razón es que el paso siguiente que ellos van a hacer va a ser el participar en las jornadas históricas que van a desarrollarse entre la Revolución y el año 20 prácticamente, integrados a las fuerzas de Artigas. Es con Artigas y a través de su caudillo local y su hijo adoptivo, Andrés Guaycurabí, o sea, Andresito, que ellos van a estar
integrándose y participando ya de manera activa en los distintos eventos que se van a generar en torno a esa organización de esta nueva nación que todavía estaba en ciernes, pero siempre pensándose a esta escala americana. Y entonces aquí sí cabe hablar un poco de ellos, porque en su prólogo Salvador Cabral dice que en realidad se trata de una síntesis organizada sobre toda la temática guaranítica, que es una temática muy amplia que ha sido tratada de manera muy diferente, porque desde un comienzo ustedes saben que esto cae dentro de la polémica jesuítica, antijesuítica, que se produce en Europa en el marco en el siglo XVIII con la Ilustración, con el mundo del pensamiento francés que va a dar lugar a la Revolución Francesa. En ese momento, justamente quienes están proponiendo que de alguna manera empiecen a extenderse eso que después se llamó los derechos humanos, van a considerar que el ejemplo de los jesuitas es justo lo contrario, porque piensan que los jesuitas, con esa organización teocrática, en realidad destruyeron esa cultura y los convirtieron en esclavos de una orden religiosa. Y va a suceder todo lo contrario, es decir, fíjense que Montesquieu, el que escribió El espíritu de las leyes, en la que se basa después, ¿no?, esta Declaración de los Derechos del Hombre, dice al mismo tiempo, en la misma época, Paraguay puede proveernos un ejemplo. Se ha acusado a la orden y a los jesuitas del crimen de conceder el placer de gobernar como único placer de la vida, pero siempre será bello gobernar a los hombres haciéndolos felices. Es una gloria para ellos haber sido primeros en mostrar en esas regiones la idea de una religión unida a la hermandad, reparando toda la devastación producida por los españoles, y la orden ha comenzado a curar una de las calamidades de la humanidad. Eso decía Montesquieu. Es decir, que esta temática de las misiones había estado tironeada y luego reapareció, siguió presentándose a lo largo del tiempo, por un lado en el mismo siglo XX, con la polémica entre el indigenismo, un indigenismo un poco idealista, y quienes pensaban justamente que la experiencia única jesuítica de las misiones había sido una construcción en común. En realidad, los guaraníes no eran los que fijaron las pautas de organización de la vida misional durante 2 siglos, pero tampoco fueron los sacerdotes, porque los sacerdotes jesuitas encontraron una interpretación, una forma de interpretación de esa cultura con la cual pudieron llevar a la práctica este ideal de la utopía en la tierra. Lo intentaron hacer, y en ese intento, en esa experiencia histórica de 2 siglos, justamente hay un enganche con la tradición futura de lo que va a ser nuestro país, pero particularmente la Argentina y el Uruguay, que es la creación de un modo de vida que va a dar lugar a la aparición en el siglo XIX del gaucho. Porque quienes van a crear las primeras vaquerías, los primeros establecimientos en los cuales se reúne al ganado cimarrón para alimentar a esa enorme población, que en un momento llegó a ser de 140.000 habitantes, más o menos será la población de Overa hoy, mucha gente. Entonces se organizan estas vaquerías. Las vaquerías van hasta el mar, le llaman vaquerías del mar, llegan hasta el Uruguay. Y en ese modo de vida, los guaraníes van a pasar primero de la condición pedestre a la ecuestre. Va a ser eso que los norteamericanos llaman el horse complex, que pasó con los indios del sur de los Estados Unidos, que pasaron a volverse hombres de a caballo y cambiaron toda su cultura en torno al caballo, como pasó con los pampas también, con los araucanos.
y los guaraníes van a pasar a ser hombres de a caballo y luego van a pasar a crear un modo de vida que va a tener que ver con todo el sistema de explotación primario de la Argentina durante un siglo, por lo menos durante el siglo XIX, que es el cuidado, la crianza del ganado vacuno y caballar. Bueno, esa experiencia se realizó en ese mundo cerrado, porque los españoles de las ciudades, lo que por lo general vivían un poco encerrados en esos enclaves europeos, y había todo lo que después ellos llamaban el desierto. En el desierto, que incluía parte de la provincia de Córdoba, toda la Patagonia, una parte de San Luis, en el desierto no había nada. Es decir, era la concepción, pues por eso que después Sarmiento, un poco basado en ese concepto territorial, de ocupación territorial, y de las vidas que se llevan en esos dos mundos, va a hablar de civilización y de barbarie, ¿no? Entendiendo que civilización viene del lugar de ciudades, ¿no es cierto? Y la barbarie está en los lugares desiertos, abandonados, selváticos. Bueno, ese mundo que va a prolongarse largamente en nuestro país casi hasta fin del siglo XIX, como modelo de vida, no tiene nada que ver con esta experiencia realizada por los guaraníes en este territorio. Y acá cabe hablar, el libro lo puntualiza claramente, de dos o tres aspectos que son muy característicos del pueblo guaraní, referidos ya a su cultura. Algunos de ellos formaron parte de la leyenda negra de los tupí guaraní, que era lo referido a la antropofagia, que era una antropofagia ritual y que los llevaba a capturar prisioneros, porque la actividad principal de los grupos guaraníes era la guerra, como con muchos pueblos del mundo. La actividad principal era estar continuamente en guerra por dos razones. Por una razón era porque con eso se conseguían bienes, y otro también que se conseguían esclavos, y después se intercambiaban mujeres. Todos esos elementos eran fundamentales para mantener, a través de una cadena de venganzas interminable, la guerra como actividad principal. Pero esa antropofagia que aterrorizó a los europeos, los portugueses dicen que tenían terror de ser comidos, porque lo vieron cómo lo hacían, tenía para otro sentido absolutamente distinto para las poblaciones. Ellos capturaban al prisionero, está relatado por uno de los sobrevivientes, lo llevaban con una cuerda al cuello que tenía unas conchillas. Esas conchillas significaban el tiempo de reclusión que iba a tener este prisionero antes de que lo mataran. Y lo ponían, le daban muy buena alimentación, le daban una mujer, por lo general le entregaban la esposa del jefe, una de las esposas del jefe, y entonces, como dice el padre Nóbrega, lo engordaban como un cerdo, y como quien cría un cerdo, y cuando llegaba el momento lo mataban, pero lo mataban porque querían aprovechar de esa energía. Lo que querían era quedarse con la fuerza vital que un guerrero podía tener. Tal es el caso de que quien termina contando esta historia porque lo habían atrapado, y que era un holandés, él se salva porque en las 3 oportunidades en que llevan a matarlo llora tan desesperadamente que los que lo van a matar entienden que ni vale la pena matarlo, porque es una persona que lo único que les va a transmitir va a ser miedos, y que entonces lo dejan ir finalmente, porque esta idea de esa transfiguración que nosotros tenemos simbólicamente en la tradición cristiana, ¿no es cierto? Es el momento de la misa, donde se dice con todas las letras, en la tradición cristiana católica, con todas las letras, dice: tomad y comed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, ahí nosotros no tenemos juicio de valor porque estamos dentro de esa misma cultura. Pero en esta cultura justamente eso fue lo que
escandalizó, creó esta idea incluso hasta este nombre del caníbal, ¿no? del antropófago, que se atribuyó particularmente. En realidad, quienes más tenían esta particularidad eran los de la costa, es decir, los tupí. En los años 20 en Brasil se hizo un movimiento cultural muy importante que se llamó la Semana de Arte Moderna en San Pablo. Y en esa semana, que la conducía un escritor que se llamaba Osvaldo Andrade, ellos decían que presentaron un manifiesto antropofágico, porque la pregunta que se hicieron fue: ¿qué tenemos que hacer con respecto a la cultura europea? ¿Ser europeos trasladados a América o crear nuestra propia cultura? Y por otra parte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entender la cultura popular como propia o considerarla como que es algo ajeno? Y entonces dice este manifiesto antropofágico concluía diciendo: tenemos que hacer como nuestros antepasados, los tupí guaraní, es decir, comernos al conquistador y de esa manera apropiarnos de su esencia y convertirlo en carne de nuestra carne. Y él decía, como era un poeta y era un poco con humor, dice: el gran dilema es tupí o no tupí. Decía. Esta historia guaranítica que los brasileños de los años de 1920 tomaron de esa manera un poco graciosa, fue una gran condena para la imagen de los guaraníes. Creo que por eso mismo ellos le escriben al mismo San Martín explicándoles que ellos no son así, que ellos son diferentes, y plantea el problema que el libro de Salvador Cabral lo plantea con mucha claridad, de cómo comparar esos dos mundos. Es decir, por un lado había unos guerreros antropófagos y por otro lado había unos pueblos que dentro del marco de ese proyecto, de ese utópico de las misiones, había desarrollado todas las industrias, como se decía en la época, llevaban una vida sumamente comunitaria y tenían además un sentido de valoración especial del arte y de la cultura. Como todos ustedes lo saben, tenían esa condición natural por la música, que era una condición verdadera, reconocida por todos. El mismo Belgrano dice, el general Belgrano dice, tenemos que hacer como los jesuitas, porque a ellos les funcionó, dice, el asunto, porque parece que es un pueblo muy dotado para la música, así que por favor mándeme un profesor de clarinete, dice, para el ejército, y 2 trompas, porque de esa manera, con los instrumentos que ya hay acá que tienen, se puede armar una banda más o menos razonable, y eso seguramente les va a levantar la moral y les va a interesar como expresión artística. Es decir, que ellos tenían esa condición para la música, esa condición para la arquitectura, donde los guaraníes salen rompen el canon europeo durante la primera época. ¿Cómo se produce esa ruptura? Y los guaraníes construían al revés que los europeos, o sea, construían de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y eso duró durante prácticamente la primera etapa de la instalación de las misiones. Lo dice el padre Cardiel, dice, todos estos edificios se hacen de diverso modo que en Europa, porque primero se hace el tejado y las paredes, clávanse en la tierra unos troncos de madera labrada, y luego se hacen los tirantes, el tejado, y después se ponen los cimientos de piedra. Bueno, eso, claro, a los jesuitas europeos que llegaron acá les parecía el disparate más extraordinario que se pudiera hacer, de no pensar en construir desde los cimientos. Y hubo polémicas durante 50 años entre ellos, hasta que llegaron a una convención, Bucareli es uno que va a estar en esto, a llegar a construir de una forma mixta. ¿Por qué? Porque ellos estaban habituados a la construcción. ¿Cuál era el mayor problema del mundo guaraní? La lluvia, indudablemente, ¿no? Entonces ellos construían techos y construían paradores luego. Y después el calor, por lo tanto, ¿qué sentido tenía construir paredes y muros como en la Europa medieval, ¿no? No tenía ningún sentido. Por último, desde el punto de vista académico, porque el doctor Cabral incluye algunas reflexiones sobre distintas miradas de estos últimos años sobre el mundo guaraní,
Y yo quisiera agregar una más que no deja de ser pintoresca, a lo mejor porque la veo también desde mi condición de músico, pero que en el siglo XIX un compositor brasileño escribió una ópera, Il Guaraní, sobre una obra de José de Alencar, y efectivamente el protagonista aparecía emplumado y con un arco y flecha. El único problema era que se cantaba en italiano, todos cantaban en italiano, ¿no? Bueno, esta ópera tuvo un éxito extraordinario en la Scala de Milán. Verdi la consideró una obra maestra y tuvo más de 30 representaciones en 9 años, algo que era insólito hasta para una época de ese tiempo, para una ópera de ese tiempo. Entre otros lugares, se estrenó en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Chile y en todos los países europeos. ¿Y cuál es el relato de esto? Bueno, es el relato clásico del encuentro de las culturas, el encuentro de los guaraníes con los conquistadores, los conquistados y los conquistadores, pero los conquistados son un pueblo heroico, un pueblo guerrero, que va a entender que tiene que tener paridad con el pueblo con el que hace contacto. Es como cita Salvador Cabral a Maurice Gobelier, que es un escritor francés, un pensador francés, dice: es un abuso del lenguaje el tratar de distinguir entre historia y cultura. Es forzar al lenguaje aquello que en la realidad se manifiesta de otra manera. Y la otra mirada que es importante es la vinculada a la constitución de la nación, porque estos pueblos guaraníticos en nuestro territorio nacional y en la región, no solo en nuestro territorio actual, que es el resultado de las guerras del siglo XIX. A mí siempre me escandalizaron los museos históricos argentinos, porque lo que muestran es el testimonio de nuestros enfrentamientos y no el testimonio de nuestras obras en común. Se muestran las distintas guerras en las que participamos contra pueblos hermanos o contra nosotros mismos a través de... Eso es un museo histórico en nuestro país. Es un modelo que no nos sirve. Es un modelo que justamente habla de la división, cuando lo que vieron los guaraníes en 1810 fue el nacimiento de una nueva nación en la cual ellos iban a estar incluidos. Muchas gracias. Yo quiero sintetizar y transmitirles como un mensaje algo que creo que es importante. ¿Por qué una persona como cualquiera de esta América Latina, que en este caso soy yo, creyó que hacer estas cosas es importante? Y yo les voy a contar como experiencia en 5 minutos y nada más, no les quito más, por qué es así. Yo nací a una cuadra del río, en Corrientes, en la costanera. Enfrente mío quedaba el Paraguay. Iba frecuentemente a un campo donde todo el mundo hablaba guaraní. La gente que trabajaba allí hablaba guaraní. Mi abuela hablaba el guaraní. Todos los nombres de las cosas que me rodearon en la infancia, las flores, el nombre de los animales, las costumbres, los juegos, tenían nombres guaraníes. En primer lugar. Y en segundo lugar, la leyenda y los juegos que me hacían felices también tenían un fondo guaraní. Hasta los duendes con que nuestros padres nos prohibían salir a la siesta y disparar al monte eran guaraníes. O sea que el guaraní vivía en mi infancia, primero. Segundo,
Creo que una persona tiene que tener un compromiso de entender quién es culturalmente. El hombre y la mujer que no saben a qué mundo pertenece no tiene rumbo propio, no construye su mundo por decisión, sino que construye su mundo por las cosas que le dicen los medios de comunicación. Para construir su propio mundo y seguir su propio rumbo, el hombre tiene que saber quién es. Y a mí, aunque parezca mentira, no me enseñaron eso en la escuela. Y a ninguno de nosotros nos enseñan eso en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Entonces, las cosas que fui aprendiendo, como dice Jauretche, de soslayo, de costado. Las cosas que fui viendo, por ejemplo, que no teníamos ninguna diferencia histórica con el Paraguay, a pesar de haber habido una guerra de por medio. Cuando estudié la guerra del Paraguay me di cuenta que era una guerra totalmente inventada por el Imperio Británico para destruir una potencia interna que era el Paraguay, que estaba creciendo y que iba siendo un mal ejemplo para los pueblos vecinos, porque estaba creando un país independiente. Y entonces me di cuenta que había un bloque hermanado llamado la América Española o la América Latina, llamemos así. Porque en un momento, hasta 1640, Portugal era una provincia española que Inglaterra se la robó a España y la hizo parte de era el guante diplomático inglés en el Plata. Entonces el tercer problema era que saber quiénes mueven el mundo, cuáles son los sujetos históricos que hacen que el mundo se mueva, que ocurran las cosas que ocurren. Hoy tenemos sujetos históricos graciosos y dramáticos, porque tenemos al mando de estados poderosos y muy armados personas que podrían estar delante a cargo no de un estado como Estados Unidos, sino de un circo. O en el caso de Corea del Norte también, o sea, dos personas que psiquiátricamente no llegan, creo que, a la perfección. Entonces, ¿esos son los sujetos de la historia? Son, porque en un momento determinado el sujeto, el que mueve la historia, fue la nación, el Estado-nación. Nosotros los argentinos nos constituimos como Estados-nación en un gran proceso de desgarramiento y de división que comenzó justamente con nuestra emancipación, porque fuimos vencidos en ese proceso y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Y somos un país porque no pudimos ser una nación. Somos los Estados desunidos de América del Sur. Sin embargo, quienes triunfaron son los Estados Unidos de América del Norte. Cuando Europa se desangró en guerras y se cansó de regar su tierra con la sangre de sus propios hermanos, se sentó y dijo no. O nos unimos los europeos
para tener un destino común, un destino hermandado, poderoso y ser sujeto de la historia, entonces comenzó otra historia nueva. Comenzó el estado de bienestar, ahora están viviendo un problema económico que yo creo que con el tiempo se va a superar, pero son los grandes bloques, los grandes estados, los que van a dirigir el mundo en el siglo XXI. Rusia, Estados Unidos, Europa como Estado, China. Y América Latina tiene el desafío. Y el primer desafío es saber que es una nación desgarrada. El primer desafío es saber. Si no se sabe que somos hermanos de la misma tierra y de una patria que nos robaron, no vamos a tener la posibilidad de hacer nuestra historia. Vamos a tener que soportar la historia que otros hagan. Entonces, de esa manera, el trabajo del que se llama trabajador de la cultura es hacer que el pueblo al cual uno pertenece tome conciencia de estas cosas, y se comienza por la tierra de donde uno nace. La región está primero. América Latina no es un conjunto de países, es un conjunto de regiones que están por debajo de esos límites que los ingleses dibujaron. Pero la región de Centroamérica, yo no sé si ustedes de espalda me van a decir qué país está al lado de otro en esos paisitos chiquititos de Centroamérica que están debajo entre México y Colombia. ¿Y qué diferencia hay entre una parte de Colombia y otra parte de Venezuela? Un alambrado, hay un alambrado ahí. Y la geografía es la misma, y el tipo humano es el mismo, y la mezcla es la misma. Y el indígena que vivía antes, que era el Caribe, que era una de las ramas de los indios amazónicos, que hablaban un idioma muy parecido al guaraní, que decían pirá cuando llamaban al pescado, y eran antropófagos, que ahora voy a decir antes de terminar una cosa de la antropofagia, porque es importante. Mientras tanto, quiero decir eso. Es parte del deber intelectual de un trabajador de la cultura ir tocando todos los elementos que hacen a la construcción del gran bloque que tiene que ser la América Latina para poder tener destino propio, es decir, decidir nosotros a dónde queremos ir y qué queremos hacer. De lo contrario, otros van a decir, durante el siglo XIX otros decidieron. Cuando terminaron las guerras de la independencia, cuando terminó San Martín en la década del 20, muere Bolívar, San Martín se exilia, América comienza a dividirse en 20 y pico de repúblicas. Bolívar decía ya en 1815 en la Carta de Jamaica, nos vamos a dividir, desgraciadamente, porque no tenemos un poder central que nos unifique. Y vamos a ser como 17 repúblicas sin poder ninguna de ellas, sin poder de decisión. Y hay muchos que están de acuerdo en ser sirvientes de otros países. Allá ellos. Los guaraníes murieron todos porque se negaron a ser sirvientes de otras personas. Creo que es un gran antecedente para la construcción de la conciencia histórica
de nuestra Constitución de la nación latinoamericana. Quería decirle solamente sobre la antropofagia, que cuenta Natalicio González transcribiendo, no me acuerdo si al padre Seb o a uno de los sacerdotes, que observó por cómo se elegía a quién se lo iba a comer, y que coincide al revés, a la inversa, con lo que acaba de contar nuestro amigo Castiñeira. Al que más peleaba, al más valiente, al que más mataba y al que iba adelante y demostraba que no tenía miedo, estaba sonado. Porque si ese ejército lo perdía, a él lo agarraban. ¿Por qué? Porque se creía, después por supuesto se lo metía en una olla muy grande, se hacía un puchero brutal, se llamaba todo el pueblo y se le daba hasta a los niños un traguito de eso, porque se creía que la bravura se transmitía. O sea, los valores más grandes que admiraba el guaraní, que era el ser bravo, el coraje, el culto al coraje, se transmitía a través de ese trago. Es decir, no fueron ellos los que inventaron, porque como recién decía Castiñeira, la misa cristiana es un acto antropofágico. Es la simbología de un acto antropofágico, donde el sacerdote bebe la sangre de Cristo y luego reparte un pedacito a cada uno del cuerpo de Cristo. Acuérdense que no era un acto de salvajismo, porque en los orígenes de casi todas las culturas hubo una etapa donde se practicó la antropofagia. Digo esto porque es parte de la leyenda negra contra los guaraníes, cuando se cuenta eso. Y eso no es parte de una leyenda negra, es un aspecto cultural entendible perfectamente, porque ya que nosotros sin saberlo lo practicamos, los cristianos. Y por último quiero decir que cada vez que se toca el tema y el punto de la posibilidad de que América Latina se hunda, los poderes del mundo se ponen recontra nerviosos. Cuando se estuvo por formar el Mercosur, todo el mundo se puso nervioso. Se puso nervioso China, Rusia, Estados Unidos, todo. La cuestión es que hoy en día el Mercosur está pasando por un mal momento. Han tumbado los gobiernos que lo fortificaron, pero se ha formado una especie de, yo diría, de cortocircuito en el buen sentido entre Argentina y Brasil. Se ha terminado la hipótesis de guerra y están ambos convencidos de que ninguno de los dos solos tiene salida, que Argentina y Brasil son la base de la construcción de la América Latina. América Latina es un término, yo diría, folclórico. Todos esos países, ¿ustedes creen, por ejemplo, que hubiera habido unidad en Europa si se unía Portugal con Italia? ¿O si se unía Holanda, por ejemplo, con España? No.
Hubo unidad porque se unificaron primero las dos potencias más importantes de Europa desde el punto de vista de la industria del acero, que eran Alemania y Francia. En base a la unidad de Alemania y Francia, nace posteriormente, se va creando la zona del euro y la Unión de Europa. Sin la unidad de Brasil y Argentina no va a haber Mercosur, sin Mercosur no va a haber UNASUR y sin UNASUR no va a haber América Latina. Y entonces nosotros vamos a soportar la historia. Está en nuestras manos recuperar nuestra conciencia y reconstruir la patria que nos robaron. Muchísimas gracias.